Mi nombre es María Paula Gago, soy investigadora en CONICET y también en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y también soy profesora adjunta a cargo de la materia Semiología del ciclo básico común. La libertad de expresión, de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 de las Naciones Unidas, establece que es la libertad de toda persona de expresarse y de opinar sin ser molestada por eso. La libertad de expresión también contempla la posibilidad de investigar, buscar y recibir información sin límites de fronteras y por cualquier medio. Este concepto de libertad de expresión ha sido retomado en distintos pactos y convenciones para poder ampliarlo y potenciarlo, además de consolidarlo, por supuesto. Es importante mencionar, por ejemplo, que luego de 1948 y de postular justamente este concepto de libertad de expresión, se empezó a hablar de el derecho a la información como un concepto superador, porque justamente concilia los intereses tanto de quienes dan información como de quienes reciben. Pero hacia 1980 se postula otro concepto que se reconoce como superador, que es el de derecho a la comunicación. ¿Por qué superador? Porque comunicar e informar no es exactamente lo mismo. Informar supone un proceso unidireccional de comunicación en donde hay una transmisión ordenada de datos de un emisor a un receptor, pero el énfasis se pone fundamentalmente en quien emite. Mientras que en el derecho a la comunicación lo que se rescata es el carácter dialógico del intercambio comunicativo. Entonces, tanto emisores como receptores son igual de importantes. El derecho a la comunicación es una idea y es un ideal, o sea, es una idea porque existen términos teóricos y es un ideal a alcanzar. Me parece importante, más allá de esta aclaración que hice, diferenciar, digamos, al derecho a la comunicación, el derecho a la información y la libertad de expresión de la libertad de prensa, que es justamente el conjunto de libertades y derechos que tienen específicamente los medios de comunicación y los trabajadores de prensa. Si prestamos atención, estos conceptos se organizan en una cadena gradual que van de lo más abarcativo, el derecho a la comunicación, a lo más específico o menos abarcativo, que es el de la libertad de prensa, que justamente se restringe a pensar en los derechos y libertades de específicamente un sector, que es el que mencionaba, medios de comunicación y trabajadores de prensa. Si hacemos una historia de estos conceptos, nos vamos a encontrar con que de lo que primero se ha hablado en los distintos ordenamientos jurídicos a nivel internacional es de la libertad de expresión a través de la prensa. Y esto es así porque justamente se considera siempre en el marco de un régimen democrático que la libertad de expresión por medio de la prensa era el baluarte de todas las otras libertades. Y justamente esta libertad de expresión a través de la prensa era consustancial con el régimen democrático, era y es consustancial con el régimen democrático en la medida en que el régimen democrático se funda en el principio de soberanía popular. Entre muchas otras cosas, esto, ¿qué es lo que implica? Implica fundamentalmente que los ciudadanos necesitan, para poder participar del debate público, del sistema político del cual forman parte, ¿sí? Necesitan formar una opinión. Y para poder formar una opinión y poder debatir sobre asuntos de interés público, necesitan de un umbral de informaciones. Los medios de comunicación, hoy, puntualmente en el presente, junto con redes sociales, plataformas, entre otras variables que intervienen, alimentan ese umbral de informaciones en función de las cuales formamos una opinión y debatimos sobre asuntos de interés público. ¿Qué ocurre entonces con la libertad de expresión y con la libertad de prensa en regímenes democráticos y autoritarios? Veamos ejemplos concretos en nuestro país. Por ejemplo, hoy nosotros vivimos en un régimen democrático. Podemos acceder a distintas plataformas, redes sociales digitales, si nos gusta la literatura, comprarnos libros diversos en función de nuestros gustos, si nos gusta, las series o productos televisivos, tenemos distintas plataformas de streaming a las cuales poder acceder para poder ver el tipo de contenido que nos interese. Bueno, perfecto. Esto funciona dentro de un régimen democrático. Parece obvio, evidente y hasta de lugar común que lo esté mencionando, pero lo cierto es que dentro de un régimen dictatorial o autoritario esto no se da exactamente de esta manera. De hecho,
en la última dictadura militar ocurrida en el país entre 1976 y 1983 se ejerció censura. Esto fue explícito, ¿sí? Y la censura no se aplicó de la misma manera en todos los productos culturales. Hay investigaciones que muestran, por ejemplo, que la literatura infantil, el cine, ¿sí?, fue una de las áreas más afectadas, ¿sí?, por el tema de la censura. También algunas obras de teatro y otros productos culturales vinculados también con el audiovisual. Entonces, digo, cuestiones que hoy nos parecen evidentes, porque las tenemos al alcance de nuestra mano, en un régimen dictatorial no lo son. Por eso, digamos, es importante pensar que el régimen democrático, digamos, es valioso porque si bien es perfectible, puede mejorarse y debe mejorarse, digamos, nos da un marco de garantías, de libertades y de derechos que un régimen autoritario per se no lo brinda. Muchísimos más ejemplos que podría dar acerca de la censura que se ha ejercido, digamos, en Argentina bajo regímenes autoritarios. Podría irme más lejos en el tiempo y pensar, por ejemplo, en el gobierno de Onganía, en la fuga de cerebros que hubo en el país. Un montón de profesores de la Universidad de Buenos Aires tuvieron que exiliarse directamente del país. Y así podría seguir durante todo el día brindando ejemplos. Me parece importante pensar, digo, fundamentalmente para los públicos más jóvenes, que de repente cuando hablamos, no sé, de diarios, revistas y hasta televisión, por ahí les parecen como productos culturales, no digo desconocidos, pero sí lejanos o que prácticamente no consumen. Me parece importante pensar el tema de la libertad de expresión, la libertad de prensa y también el tema de la censura en la actualidad. Digo, nosotros hoy contamos con un desarrollo impresionante, digamos, de todo lo que es el universo Internet, las tecnologías de la información y la comunicación, la famosa Big Data, que es algo de lo que se está hablando muchísimo. Y digo, creo que ahí tenemos bastantes cuestiones acerca de las cuales reflexionar en lo que hace a, por un lado, ciertas formas de censura que pueden aplicarse y por el otro lado, de ser conscientes que tenemos la posibilidad de ejercer nuestra libertad de expresión a través de redes sociales digitales, pero a veces nos olvidamos, cuando ejercemos este ejercicio, que los derechos y las libertades no son absolutos. ¿Esto qué quiere decir? No puedo decir cualquier cosa porque estoy en la red social que uso usualmente y bueno, como vivo en democracia, digo lo que quiero y no me importa nada. No funciona de esta manera. ¿Por qué? Porque justamente mi libertad y mi derecho terminan donde empiezan los de otros. Por eso los derechos no son absolutos. Si mi derecho a expresarme está afectando el derecho de un tercero, bueno, ahí estoy encontrando un límite. Y eso es importante también de tenerlo en cuenta. Ejercer un derecho o una libertad implica siempre una responsabilidad y eso no hay que perderlo de vista jamás. Y, por supuesto, valorarlo y reivindicarlo aún más en regímenes democráticos, desde luego. Bien, ¿qué ocurre con la censura, digamos, trayendo, digamos, esta cuestión en nuestro presente? Hay varias cuestiones para mencionar. En la actualidad conviven a nivel mundial regímenes democráticos y regímenes autoritarios o dictatoriales o al menos con ciertos rasgos muy marcados de autoritarismo. A ver, ¿qué diferencias podemos encontrar entre uno y otro? Por un lado encontramos que en las redes sociales digitales, en Internet en general, en ciertos gobiernos como mencionaba antes, o mejor dicho regímenes como mencionaba antes con rasgos autoritarios o dictatoriales, nos encontramos con fuertes filtros, por ejemplo, para poder ingresar a ciertas redes sociales digitales. Hay ciertas redes que en algunos países no se utilizan. ¿Por qué? Porque es el propio gobierno el que restringe el acceso. También nos encontramos con casos en los cuales directamente el suministro de Internet en general se ve afectado si un gobierno considera, ¿sí?, que es necesario que la ciudadanía no tenga acceso a la red. Hay otras formas de censura que tienen que ver con ataques de censura precisa, que es, por ejemplo, ante momentos críticos, atacar determinado sitio web para que la ciudadanía no pueda acceder. ¿Sí? Entonces digo, todas estas cuestiones que yo estoy contando y que de repente también nos pueden parecer como, ¿pero qué ocurre eso? ¿De verdad pasa esto? Sí, pasa esto en muchísimos países. Y no es necesariamente lo que nos ocurre a nosotros. ¿Sí? Más allá de críticas que podamos hacer al funcionamiento de las redes sociales o a cómo se regulan, etcétera, etcétera. Esto no ocurre. Digamos, tenemos acceso a Internet y a redes sociales. Podríamos discutir otras cuestiones, pero no justamente esto de me censuran esta red social o no puedo ingresar a esta página web o me cortaron el suministro de Internet para que no vea. No nos ocurre eso. Y en relación con esto,
que estoy mencionando, creo que los regímenes democráticos sí tienen grandes desafíos por delante y que tienen que ver con todo este mundo de plataformas, redes sociales digitales, la famosa Big Data, y tienen que ver con lo siguiente. Nosotros hoy, como usuarios de las redes sociales digitales, estamos dando nuestros datos todo el tiempo. Estas tecnologías, que se pueden definir como tecnologías de la perfilación, ¿sí? Construyen no solo un perfil nuestro, ¿sí? Sino que además la Big Data permite analizar, ¿sí? Todo nuestro trayecto, todo nuestro paseo, digamos, todo el recorrido que hacemos por estas redes sociales digitales. Me parece que justamente uno de los grandes desafíos que tienen en la actualidad los regímenes democráticos es ver cómo regulan toda esta cuestión vinculada con la Big Data. Nosotros, como usuarios de redes sociales, brindamos nuestros datos personales y además, digamos, les brindamos la posibilidad a estas redes sociales digitales que puedan analizar todo el comportamiento, trayectoria, recorrido que hacemos a través de ellas. Estas técnicas, podríamos decir, de análisis no solo de nuestros datos, sino también de nuestro comportamiento dentro de las redes sociales, en un primer momento tuvo una finalidad publicitaria. Digamos, lo que se buscaba era, bueno, ver cómo puedo acomodar mejor la pauta publicitaria para que llegue al público deseado. Lo cierto es que en la actualidad ya trasciende, digamos, esa finalidad, y lo que se puede hacer con la Big Data es fundamentalmente no solo analizar nuestro comportamiento actual en redes sociales, sino que a partir de nuestros consumos lo que se busca es predecir nuestros comportamientos a futuro. Entonces, por ejemplo, tal persona o tal grupo de personas tiene estos comportamientos, compra, no sé, estos determinados tickets para ir a determinado recital, o ve este tipo de películas, o descarga este tipo de libros. Bueno, en función de estas variables yo puedo inferir, por ejemplo, a quién va a votar en las próximas elecciones. Bueno, esto para los regímenes democráticos es un desafío porque justamente los dueños de estas redes sociales digitales son corporaciones que están manipulando datos personales y que están favoreciendo el control social y la vigilancia, haciendo de las redes sociales digitales lo que podríamos llamar una suerte de panoptismo digital de última generación. Durante la última dictadura militar se ejerció censura, por supuesto, pero la censura no se aplicó de la misma manera a todos los productos culturales o a todos los medios de comunicación. Hay investigaciones que ratifican, por ejemplo, que las películas, los libros, la música fueron uno de los sectores más golpeados por la censura. Hoy por ahí para nosotros esto resulta como alejado, desconocido, por decirlo de alguna manera. Pienso en las generaciones más jóvenes, ¿no? Digo, de repente, hace unos años bastantes, pero no tanto si pensamos a la historia, digamos, y a lo que se considera como periodo largo dentro de la historia, no pasó hace tanto. Por ejemplo, durante la dictadura no contábamos con la posibilidad de escuchar toda la música que por ahí nos hubiese gustado escuchar, o había artistas internacionales que directamente decían no venir a Argentina porque había un régimen dictatorial. Bueno, hoy eso no ocurre, digamos. Por eso es importante valorar los productos culturales que tenemos a disposición, y es importante valorar la democracia con todas sus limitaciones, defectos, pero también con todo lo que nos proporciona, que no es poco.